Bueno, ahora vamos a continuar entonces con la caracterización de este periodo de transición, que sería el segundo en la larga periodización mesoamericana que López Austin denominó el epiclásico. Y en principio este periodo de transición tiene sentido porque fechar el comienzo de cualquier gran etapa en una periodización como la que nos ocupa, es siempre un desafío y es siempre un problema. Todo comienzo, como todo final, necesariamente es fluctuante. No solamente porque la crisis de los centros del clásico para este momento no fue un hecho unívoco, ni fue tampoco en el mismo momento ni por las mismas causas, sino que porque este largo proceso que decíamos abarca por lo menos 2 siglos, que es la caída del clásico, en tanto el 650 marcaría aproximadamente la caída de Teotihuacán, y entre el 800 y el 900 comienza tanto el abandono del centro de Monte Albán por los zapotecos, este gran centro de Oaxaca que viene desde el preclásico tardío, como también en ese largo siglo del 800 al 900 se produce el abandono de los centros mayas del clásico, básicamente lo del Petén guatemalteco y lo de las regiones de Guatemala, Honduras y otras regiones aledañas, sino porque, como decíamos, es siempre una transición. Bueno, el epiclásico entonces, teniendo en cuenta que no podemos separar el clásico del posclásico tajantemente, podríamos considerarlo en una franja temporal que va desde el 650 al 800, según si trabajamos el epiclásico en la Cuenca de México o en otras regiones, como en el caso maya o el zapoteco, hasta el 900 o el 1000, para que se puedan reconocer con claridad que están dadas ya las bases para el comienzo del posclásico. Esto es teniendo en cuenta siempre lo señalado por López Austin y López Luján, que las grandes transformaciones se gestaron en forma paulatina y los cortes nunca pueden ser del todo abruptos. Entonces, este epiclásico es el segundo periodo de transición que abarca 2 siglos, en el cual se da la caída de las grandes urbes del clásico y el surgimiento de centros que van a tener una existencia efímera, donde el poder va a estar disperso, no en pocas ciudades, sino compartida por un número importante de ciudades. Y esto tiene que ver entonces con cómo, para el caso de la Cuenca del México, volvamos a repensar a la propia Teotihuacán, ¿no? En este sentido, volviendo a relativizar el peso puesto en lo teotihuacano a través de Miller, tenemos que repensar el colapso mismo teotihuacano y esta dispersión del poder. Tras la caída de Teotihuacán, entonces, lo que claramente se gesta y sobrevive en la cuenca o el altiplano central es una síntesis de lo teotihuacano y de las nuevas nuevas atmósferas culturales dadas por este aporte de otras poblaciones que han llegado y se han asentado en la zona del centro de México. Esto genera un proceso tanto de desintegración como de nueva articulación o rearticulación política que sin lugar a dudas está anunciando otro momento, otra época, otra etapa, que justamente será la del posclásico, que terminará recién con el proceso y la irrupción el proceso iniciado a partir de la irrupción de la invasión española. Este proceso, cuyos límites entonces pueden
fijarse entre el sexto y el noveno siglo después de Cristo, es identificado por diferentes arqueólogos a través de tomar varios indicadores. Algunos de ellos, en principio, están basándose en las tradiciones culturales que caracterizaron el clásico. Y en este sentido, el epiclásico está evidenciando una clara ruptura con esas tradiciones clásicas, con esas tradiciones culturales propias de la etapa anterior. Y acompañando esa ruptura y explicándolas a la vez, se da el proceso que ya estuvimos adelantando cuando hablamos de la caída o las explicaciones de la caída, ese proceso signado por el abandono, más o menos estrepitoso, más o menos paulatino, de los centros del clásico mesoamericano, es decir, casi todas las grandes urbes clásicas pierden por lo menos la mitad de sus habitantes, y algunos como Teotihuacán mucho más que la mitad. En ese sentido también las poblaciones rurales de otros centros, porque recuerdan que los trabajadores rurales en Teotihuacán viven en el seno de la misma ciudad, se dispersan buscando otros centros urbanos, y por lo tanto una de las grandes características del epiclásico son las migraciones. Y entonces, si tenemos en cuenta estos procesos a los cuales estamos aludiendo, las características centrales del epiclásico serían, por un lado, las migraciones, la movilidad social, la reorganización de diferentes asentamientos, emplazamientos y fundaciones también de centros urbanos. Algunos ya preexistían y se reorganizan, otros realmente surgen en este periodo. Los cambios en la esfera de la interacción cultural son claros. Para el Valle de México no tenemos a un único centro rector del cual surgen y a la vez se fusionan, tomando elementos de otras regiones, las tradiciones culturales de la región. Acá hay una nueva esfera de interacción cultural. Desde el punto de vista de la cosmovisión, que es central para nuestras culturas, decíamos en entregas anteriores que no existen otras ideologías más que las sagradas, acá se da una nueva revisión de los postulados ideológicos religiosos claros, y esto aparece configurando un nuevo registro que tiene un personaje que es a la vez deidad, que es a la vez gobernante y que es a la vez también con un registro de humanidad muy fuerte, que es la figura de la serpiente emplumada, que va a empezar a dar sentido a las nuevas configuraciones políticas, que es la figura de Quetzalcóatl para el centro de México y de Kukulcán para las nuevas regiones que se consolidarán en el posclásico maya. Todo esto va acompañado de una gran inestabilidad política. Estos centros, estas nuevas configuraciones urbanas y a la vez sede de el poder que se instaura en la región, compiten entre sí. Y de algún modo entonces, acompañando a todo esto, se gesta una configuración poblacional multi y pluriétnica, donde la fusión de pueblos va acompañando entonces y va posibilitando en realidad una nueva confluencia cultural, nuevas tradiciones culturales, Y en ese sentido aparecen encadenándose y articulándose aún de un modo todavía no del todo trabajado. Este es uno de los grandes desafíos para quienes intentan explicar las características de este periodo transicional, cómo en él se vuelven a rearticular las regiones a las cuales aludimos en momentos anteriores.
el altiplano central por un lado, la costa del Golfo por otro, la aparición de esta península de Yucatán en escena con el traslado de los grupos mayas del Petén a partir de las invasiones de los putunes, y una nueva configuración entonces para ese lugar que será la sede del mundo maya para la etapa final, pero sin perder tampoco de una dinámica particular la zona de el Petén, pensando en los actuales países de Guatemala por un lado y el estado de Chiapas en México.